Estimados estudiantes, esperamos que estén muy bien. Este video tiene como fin conversar un poco con ustedes sobre cómo hacer una revisión bibliográfica siguiendo una metodología sistemática. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque las revisiones bibliográficas tienen que tener una metodología, como si que fueran un experimento. Las revisiones bibliográficas deben ser igual de rigurosas que montar un experimento en el laboratorio. ¿Y por qué es importante ser riguroso? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, vamos a abordar cómo hacer esta revisión bibliográfica. ¿Cuál es el objetivo en general de una revisión? La idea siempre es resumir, sintetizar cómo está el conocimiento en un área determinada. ¿Para qué? Bueno, ver si ese conocimiento hay cosas que se deben priorizar para investigaciones futuras, ver si hay vacíos en ese conocimiento y entonces generar respuestas a preguntas que no se responden en estudios individuales, identificar problemas con las investigaciones que podrían ser corregidos o generar o evaluar teorías sobre cómo o por qué ocurren ciertos temas de interés. Entonces, la idea es tomar el conocimiento nuevo que está en la literatura y a partir de eso buscar otros objetivos, llegar a otras conclusiones, sistematizar información y tener entonces claridad sobre temas que tal vez no habían sido abordados tal cual en un inicio. Las revisiones bibliográficas para demostrar que son sistemáticas, que son organizadas, que no son a juicio, que no son antojadizas, usted tiene que tener clarísimo cuál es el objetivo de la revisión. Entonces, usted no busca un tema por buscar un tema, o por lo menos no en una revisión de este tipo, sino que usted primero averigua un poco de ese tema y después define un objetivo para desarrollar a profundidad. Y ahorita eso tal vez suena un poco confuso, pero ahorita lo vamos a abordar mejor. Lo siguiente es que usted tiene que demostrar cómo lo hizo. Tiene que demostrar metodológicamente cuáles fueron sus técnicas de búsqueda, cuáles fueron sus criterios, cómo fue que desarrolló esa investigación bibliográfica. Y por supuesto que tiene que hacer después una devolución de resultados. Ustedes hicieron una búsqueda y tienen que poner qué se encontró. Y entonces, en base a que también ustedes indiquen este proceso de revisión, así también va a ser de valiosa la revisión que encontraron. Yo siempre les pongo este ejemplo. Ustedes puede ser que estén trabajando en algún momento en una casa farmacéutica. Y entonces en ese espacio están decidiendo si quieren comprar la patente de un compuesto para comercializarlo. Y a ustedes son los que tienen que decidir si ese producto sirve o no sirve, si se compra o no se compra la patente, con las implicaciones económicas que puede tener hacer una inversión de ese tipo. Entonces, ustedes no pueden hacer una búsqueda antojadiza sin rigurosidad científica para definir si el producto sirve o no. Hay que tener una metodología que sea rigurosa y que demuestre resultados confiables. Si luego el producto no sirve, pero ustedes tienen todo un metaanálisis, hicieron toda una revisión firme y todo, pues ustedes tienen con qué defenderse. Pero si ustedes hicieron una revisión laxa, que no contempló diferentes aspectos o X cosas, pues ustedes hicieron que su empresa incurriera en un error. Entonces, estas revisiones bibliográficas realmente son unas herramientas muy valiosas para la vida en general. Nosotros seleccionamos como metodología una que se llama PRISMA, que viene del inglés, son estas siglas, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Estas declaraciones o esta metodología está pensada para el área de salud.
Fue publicada por primera vez en el 2009 y es una iniciativa liderada por el Ottawa Hospital Research Institute, la Universidad de Oxford y la Universidad Monarch, que está en Australia. Entonces es una iniciativa global y lo que busca es tener como ciertas criterios estándares para hacer este tipo de revisiones. No solo, digamos, nosotros vamos a hacer una revisión bibliográfica, pero eso también debería ser utilizado para metaanálisis. Entonces también tiene como muchos aspectos sobre cómo manejar los datos de resultados clínicos de investigación. Para estas fechas, cerca de un 40% de las revistas indexadas de ciencias médicas solicitan que si usted somete algún artículo de revisión bibliográfica, tiene que utilizar Prisma. Y, por ejemplo, de esas revistas súper reconocidas tenemos The Lancet, el New England Journal of Medicine o la revista JAMA. ¿Verdad? Entonces, sí es una metodología muy utilizada y pues es importante que ustedes aprendan a utilizar. Entonces, ¿para qué se utilizan? Bueno, ya vimos para revisiones sistemáticas, por ejemplo, en estudios que evalúan los efectos de intervenciones sanitarias. También puede ser revisiones que evalúan intervenciones no relacionadas con salud, revisiones sistemáticas con objetivos distintos e intervenciones, etiología, prevalencia, pronóstico, revisiones sistemáticas que incluyen síntesis, donde usted hace metaanálisis o comparaciones por pares, o revisiones sistemáticas de métodos mixtos, donde usted incluye estudios cuantitativos y cualitativos. Nosotros vamos a trabajar una revisión sistemática de bibliografía basado en un tema particular. Entonces van a ver que algunas cosas tal vez no nos aplican al 100%, pero pues otras las podemos aplicar completamente. Piensen que eso está pensado para sistematizar datos también de estudios clínicos, no solo de revisiones de material bibliográfico. Acá yo les voy a pasar este artículo, lo vamos a subir en mediación o ahí se lo van a encontrar ahorita. Este es un flujograma de cómo debería más o menos desarrollar uno la investigación bibliográfica. Entonces, pues a grandes rasgos, ¿verdad? Uno primero hace una lectura, ve temas, ve cosillas por ahí y entonces ya con base a eso puede empezar a diseñar su investigación y realmente qué le interesa profundizar en ese tema. Acá no vamos a profundizar todo en este flujograma para que vayamos viendo como las diferentes etapas de esta investigación de revisión bibliográfica. Entonces, paso número 1, hay que explorar el tema. Nosotros, no sé, nosotros venimos de dar el curso de micro, entonces imagínense, no sé, que tenemos un tema que tiene que ver con la vacuna del papiloma humano o X tema. Pero entonces, primero uno debería hacer una lectura rápida, hacer una revisión, puede buscar en Google, puede buscar en Wikipedia, ¿verdad? Da igual que usted se empape un poquito sobre la vacuna del papiloma humano. Entonces, con base a eso, usted debería definir un objetivo de investigación. Entonces, en este caso, nosotros queríamos trabajar en este ejemplo que está aquí, era establecer el estado de la investigación en el desarrollo de medicamentos contra la esclerosis múltiple. O sea, ustedes se van a dedicar en esta investigación hipotética a buscar medicamentos compuestos en desarrollo. No van a buscar medicamentos ya aprobados, no van a buscar otros efectos, solo van a buscar investigaciones, ¿verdad? Entonces, para poder lograr este objetivo de buscar o establecer cómo es el estado de la investigación en el desarrollo de medicamentos, usted debería tener ciertos criterios de inclusión. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno,
Yo quiero algo muy moderno. Entonces, yo para ver el estado actual de la investigación, solo voy a buscar artículos entre el 2013 y el 2023. Si eran del 2010, no sirve. Del 2008, no sirve. Puede ser que ustedes digan, no, no, 10 años es mucho, ya los del 2003 están reaprobados. Eso no vale la pena perder el tiempo leyendo esos artículos. Voy a buscar solo 5 años, 2018, 2023. Ustedes deciden, por ejemplo, ese rango de tiempo para incluir artículos. Luego ustedes dicen, ok, ¿qué estudios voy a buscar? Voy a buscar estudios de ciencia básica, voy a buscar ensayos fase 1, ensayos fase 2, ensayos fase 3. Ustedes lo definen. Como la gracia es ver el desarrollo de medicamentos, podría ser que valga la pena buscar cosas de ciencia básica fase uno, fase 2 y fase 3. Y que entonces ustedes ya medicamentos en fase 4 o en fases experimentales ya masivas no les interese. Es una decisión que ustedes como equipo de trabajo deben decidir en conjunto con su profesor asesor. Después hay que definir cuáles criterios de exclusión quieren. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una búsqueda bibliográfica le van a salir 10 millones de artículos y más de la mitad, o sea, de eso tal vez un 1% realmente valga la pena, pero ustedes tienen que tener muy claro qué se queda y qué se va, qué sirve para cumplir mi objetivo y qué no sirve. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no. ¿Para qué voy a incluir en mi investigación revisiones bibliográficas? Si mi investigación es una revisión bibliográfica, entonces yo no voy a duplicar resultados, no voy a usar información sistematizada por otros, porque yo estoy haciendo mi propia revisión. ¿Y para qué entonces voy a repetir lo que ya están haciendo los demás? Entonces, de plano, si los artículos que les salen dicen que es una revisión, ustedes ya dicen, este no funciona. Ustedes quieren ver un desarrollo de medicamentos, en este caso hipotético. Entonces, ustedes se pueden encontrar estudios quanti y quali y pueden decidir, no, yo no quiero estudios quali de gente que diga que se siente mejor. Yo quiero estudios quanti donde se miden analitos que prueban que el paciente mejoró, de ciencia dura. Entonces, ustedes ya cuando empiezan a hojear un artículo, si dice que era solo de percepción de los pacientes, pues sí, puede ser que digan, este no me sirve en nada. Y entonces es uno de esos que excluyen. Entonces, la idea de tener estos criterios de inclusión y de exclusión es tener clarísimo qué tipo de artículo, qué tipo de estudio quieren ustedes incluir en su revisión bibliográfica. Luego ustedes tienen que establecer las fuentes de información. Entonces, tienen que decidir, ok, yo voy a buscar los artículos en la base de datos PubMed. Y entonces en PubMed ustedes lo declaran, solo voy a buscar artículos de PubMed y voy a buscarlos con estas restricciones. Artículos que estén gratuitos, artículos de X a X fecha, qué sé yo. O ustedes dicen, no, yo voy a usar una base de datos de la U y voy a usar Scopus. O ustedes deciden. Nada más que tienen que tener en cuenta las ventajas y las desventajas de cada base de datos. Entonces, por ejemplo, PubMed tiene artículos de casi todas las editoriales. Algunos son de paga, eso es una desventaja, pero tienen la visión de lo que se está publicando y que se está publicando de calidad, porque se requieren ciertos criterios de calidad para que un artículo pueda ser indexado en PubMed. Pero puede ser que usted diga, no, voy a ser más flexible, voy a buscar Google Scholar. Y entonces en Google Scholar montan la búsqueda y saben que tienen artículos de buena calidad, de mediana calidad, de mala calidad, porque da igual, en Google aparece todo. Pero tienen de todas las editoriales. Ustedes dicen, no, para garantizar que a todos los artículos que yo busque tenga acceso,
voy a usar una de las bases de datos de la U, voy a usar Clinical Key. Y entonces ustedes saben que sí, tienen un sesgo porque Clinical Key solo les va a sacar artículos de la casa editorial Elsevier, pero todos tienen acceso. Entonces, mientras usted lo declare, a nosotros en este momento no nos, digamos, ni nos quita ni nos pone para este ejercicio esa limitación, pero si ustedes lo van a hacer para un jefe, ¿verdad? Entonces sí tienen que definir bien los pros y los contras de su base de datos, de donde ustedes van a hacer la búsqueda. Y por supuesto que ustedes tienen que declarar porque lo tienen que volver reproducible. Que yo hice mi búsqueda, por ejemplo, en Google Scholar, del 23 al 30 de marzo del 2024. Esos fueron los días que yo dediqué para hacer la búsqueda de artículos. Eso tiene que quedar registrado. Tiene que quedar registrado cuál fue su estrategia de búsqueda. Entonces, ustedes, por ejemplo, en este caso de el estado de los medicamentos para esclerosis, ¿verdad? Entonces, ustedes buscaron como palabras claves esclerosis múltiple, therapy y drug. Y ven que ustedes pueden jugar con estos conectores. Yo no sé si esto ya ustedes lo habían aprendido, pero cuando uno quiere hacer una búsqueda de una frase textual, entonces uno lo pone entre comillas. Si ustedes quieren buscar esclerosis múltiple y no esclerosis, todo lo que aparezca, y múltiple, todo lo que aparezca, entonces ustedes lo ponen la frase entre comillas. Y luego pueden agregar esas palabras. Por ejemplo, and, que evidentemente es y. Entonces, para que ustedes busquen esclerosis múltiple y terapia. Ahora pueden usar un or. Pueden buscar terapia o pueden buscar droga. Entonces, esta búsqueda lo que dice es que buscamos esclerosis múltiple y terapia o droga. Y pueden indicar si estas palabras claves las buscaron en el título, en el resumen o en cualquier parte del artículo. Cuando uno las pone en cualquier parte del artículo es cuando le salen 10 millones de resultados y le sale un montón de basura, porque imagínense todos los artículos que tienen la palabra terapia. Entonces, digamos, esas búsquedas no son muy exitosas. Ustedes tienen que afinar la búsqueda, es como un método. Tienen, digamos, no tienen que casarse de una vez con unas palabras claves, pueden probar diferentes mezclas a ver cuáles son las mejores combinaciones de palabras claves para poder hacer una búsqueda exitosa y poder entonces, pues, cumplir con el objetivo que están planteando. Luego tienen que pasar por un proceso de selección de estudios, ¿verdad? Entonces ustedes ya lo pusieron en el Google Scholar, hicieron la búsqueda y tienen, no sé, 5,000 resultados. Entonces ustedes tienen que decir de esos 5,000 resultados cuáles van a dejar y cuáles no, porque hay unos que claramente no sirven para nada. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, de los 5,000 resultados, nosotros leímos el título y vimos el resumen. Si cumplía con los criterios de inclusión que pusimos en la sección pasada, ese artículo lo vamos a dejar para nuestra revisión bibliográfica. Lo vamos a usar, lo vamos a citar. Esto debería ser reproducible. Entonces, por ejemplo, la persona A hace esa revisión y selecciona artículos. La persona B hace esa revisión y selecciona artículos. La lista de A y B debería ser exactamente igual si los criterios de inclusión son tan claros, bueno, los de inclusión y los de exclusión, son tan claros para que a toda la persona que haga esa revisión llegue a los mismos artículos. Entonces, bueno, A revisó y tenía, después de esos 5,000, y la verdad es que solo sirvieron 20 y la persona B resulta que le quedaron 22. Ok, entonces estos 22 de la persona B deberían reunirse con A,
verlo entre los dos y decir, no, no, la verdad es que este no sé por qué lo metí. Y la persona, y este tal vez sí. Entonces al final eran 21 artículos porque ustedes los consensuaron. Se supone que uno debería revisarlo primero independiente, pero también podría ser que lo revisen en equipo, ¿verdad? Entonces siempre tienen que decir cuántos artículos salieron con las palabras claves y luego cuántos artículos realmente servían después de que ustedes lo leyeron y pasaron el proceso de selección. Ahora, ustedes tienen una lista de 20, 25 artículos, 30, yo qué sé, ya veremos qué nos sale. Entonces, ustedes deberían extraer los datos y listar variables, sistematizar la información. Nosotros les proponemos que usen este documento que ya les voy a enseñar. Nosotros lo preparamos para facilitarles la vida. Entonces preparamos este documento de Excel que también está en mediación y nosotros hicimos esta tablita para que ustedes más o menos lo vayan completando. Entonces, cuando que el artículo y lo identifican con su DOI. Información importante, bueno, el año en que lo publicaron. Población incluida, por ejemplo. Entonces, en esa población incluida pueden ser niños, pueden ser ratas, pueden ser células nada más, eran tejidos o líneas celulares. Ustedes aquí describen, aquí digamos, microorganismos o células estudiadas, porque podría ser que en la investigación que ustedes estén desarrollando sea de células NK. Entonces, estudiaron la respuesta de células NK o estudiaron la respuesta de los linfocitos T o qué sé yo. Entonces, aquí ustedes agregan qué fue lo que se estudió. Si aplica, agregarían un sitio anatómico, ¿verdad? Lo vimos en ratas y se indujo un tumor de hígado. Entonces era un tumor de hígado. O era un modelo celular, pero bueno, era una línea celular proveniente de fibroblastos, yo qué sé. Y aquí entonces ponen los principales hallazgos. En este estudio que era de bacterias, ¿verdad? Era en un estudio que hicieron en China, lo que vieron era cosas de microbiota y entonces vieron que habían estos grupos microbianos y acá entonces ponen los principales hallazgos. ¿Verdad? Que habían unos que, los que tenían X tratamiento, disminuía esta sustancia, el butirato y qué sé yo. Entonces, ustedes, si era una respuesta de linfocitos, ustedes podrían decir, bueno, se vio que aumentó la actividad de los linfocitos T, no sé qué. Y aquí ustedes agregan otros detalles que consideren importantes. Eso es súper útil, porque entonces con eso ustedes luego les va a ser muy fácil escribir los resultados, porque ya tienen todas las ideas, luego nada más es que las redacten. Entonces, este documento se los vamos a poner también en mediación para que lo tengan de base y lo modifiquen para hacer el sistema de resultados como consideren más pertinente. Ahora, uno debe sistematizar estos resultados y ustedes puede ser que presenten una tabla, no sé, están investigando el efecto de los linfocitos T, o sea, el efecto de la vitamina C sobre la activación de células T, cualquier, bueno, no sé, ese es un tema hipotético. Entonces ustedes podrían decir, bueno, de los 30 estudios que encontramos, 25 eran en modelos in vitro, dos eran en modelos animales y tres eran en personas. Si hacen algún tipo de grafiquito o alguna forma para sistematizar un poco el tipo de estudios que utilizaron. Uno debería, por ejemplo, entonces definir, bueno, yo seleccioné estos estudios, identifiqué cuáles fueron en modelos celulares, cuáles fueron en modelo animal, cuáles se aplicaron en seres humanos, o cuáles usaron cohortes, o cuáles fueron a largo plazo, cuáles a mediano plazo, yo qué sé. Ustedes deberían resumir eso.
Ustedes también podría ser que utilicen otros datos o variables. Puede ser que para escribir la intro del artículo, ahí se ocupan una revisión bibliográfica para tener información básica de X cosa. Entonces ustedes declaran, bueno, para la introducción utilizamos revisiones bibliográficas, las cuales no se incluyeron en el análisis de la bibliografía. Luego aquí vean que esto es como importante, evaluación de sesgos, medidas de efecto, métodos de síntesis, evaluación de certeza. Esto aplica muchísimo más para un metaanálisis, ¿verdad? Porque en los metaanálisis uno tiene que hacer análisis estadísticos con las poblaciones que están ahí publicadas. Pero en uno de estos estudios de revisión bibliográfica, ustedes podrían decir, ok, este era un estudio de los linfocitos T y cómo se activan con la vitamina C, ¿verdad? Que teníamos el caso hipotético. Pero bueno, hay un gran sesgo porque todos los estudios los hicieron en modelos in vitro. Entonces es como esas conclusiones aún no son completamente extrapolables a humanos, porque los modelos son in vitro, no se han probado ni con animales, entonces realmente no sabemos si esto se va a sostener cuando se escale el modelo de estudio. Eso es un sesgo. ¿Verdad? Los métodos de síntesis son esos que les digo, de que ustedes pueden hacer tablas, podrían hacer un gráfico, ¿verdad? Pueden hacer diferentes tipos de formas para resumir un poco la información o describir cómo son los artículos que encontraron del tema. Y la evaluación de la certeza tiene que ver un poco también cómo va de la mano con los sesgos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan fiable tal vez serán esos resultados para extrapolar a humanos o para animales o qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué tan, en función de estos sesgos, qué tanta certeza tenemos sobre esos resultados que se están publicando? Ok, y entonces, ¿verdad? Yo tengo esta parte de resultados. Les decía, hay que poner, teníamos la metodología, ¿verdad? Entonces detallamos cuáles eran las palabras claves, qué buscador usamos, detallamos las bases, digamos, cuántos artículos habían salido. Y ahora sí, cuando empezamos ahí estas formas de cómo sistematizar, ustedes dicen, bueno, yo uso una tabla de Excel donde uniforme por tipo de modelo, por no sé qué, por no sé cuánto, y ahora presentan un resultado como presentar un resultado de un experimento. Entonces, ahora sí viene, ¿cuántos trabajos me salieron de la búsqueda? 5,000. ¿Cuántos trabajos sobrevivieron después de que yo hice la selección de artículos? 30, ¿ok? ¿Cómo fueron esos 30? Bueno, era lo que les estaba explicando. De esos 25 eran en células, en laboratorio, en modelos in vitro, 13 en modelos animales, 2 en personas. No sé, otra podría ser de esos resultados. De activación con vitamina C, el 90% demostró que la vitamina C inducía una activación. El 10%, un 5% dice que no pasa nada, que no hubo cambios significativos. Y de esos análisis, el otro 5% dice que ya no, que más bien baja la actividad por la vitamina C, ¿verdad? Entonces esas cosas son los resultados de la síntesis. Y los resultados del sesgo, bueno, sí, todos eran en in vitro, casi ninguno usó personas, o todos eran en personas y ninguno evidencia el mecanismo molecular. Vayas a saber, depende de la revisión bibliográfica, así serán los sesgos que nos encontremos. Y luego, entonces, ya tenemos el panorama, tenemos un objetivo, ¿verdad? Teníamos los artículos que prueban ese objetivo, vemos qué es lo que están diciendo esos artículos y entonces podemos ver vacíos, podemos ver sesgos, podemos ver oportunidades, podemos ver nuevas estrategias. Entonces vimos este ejemplo de la vitamina C y los linfocitos T. Entonces, pucha, hay un gran vacío porque esto no se ha escalado a animales o humanos. Entonces es necesario
es realizar investigaciones en esto por X, Y, Z, ¿verdad? O eso puede verse como una oportunidad para el desarrollo científico, para implementar estrategias terapéuticas, yo qué sé. Ahí todo depende de lo que salga en los resultados, pero ustedes deberían discutir con base a esos resultados que les aparecieron que ustedes encontraron. Ahora, si ustedes quieren leerlo con detalle, eso también se lo vamos a dejar. Ahí, como les decía, la declaración Prisma se aprobó en el 2009 y se actualizó en el 2020. Entonces, este artículo es el artículo, digamos, aprobado para que las revisiones sistemáticas en español lo utilicen. Entonces, ese también va a estar en mediación por si lo quieren revisar. Es este artículo, ¿verdad? Y aquí viene la descripción detallada de más o menos lo que yo les acabo de explicar, punto por punto. Y algo muy importante, la evaluación del trabajo va a usar este tipo de lista de verificación. Entonces, vea que Prisma dice, por ejemplo, el título dice que la publicación es una revisión sistemática. Entonces, todos los títulos que ustedes pongan tiene que decir revisión sistemática sobre el impacto de la vitamina C en la activación de linfocitos T. Si no dice revisión sistemática, van a perder puntos. Luego, el resumen. Más adelante viene cómo se tiene que hacer un resumen. La introducción. En la introducción tiene que decir una justificación y tiene que incluir los objetivos y preguntas de la revisión. No justifican, no tienen objetivos, van a perder puntos en la rúbrica. En los métodos tenemos que tener los criterios de elegibilidad. ¿Cuáles son los de inclusión y exclusión? ¿Cómo se van a agrupar? Que si son entonces por los celulares, los animales, yo qué sé, ¿verdad? Luego, ¿cuáles bases de datos? ¿Verdad? ¿Cuándo se consultó esa base de datos? Luego, ¿cómo hicieron la búsqueda? ¿Cuáles filtros usaron? Solo en el título, solo en el abstract, usaron are, and, o usaron or, qué sé yo. Luego, ¿cómo lo seleccionaron? ¿Verdad? ¿Cuántas personas revisaron? ¿Fue independiente? Si usaron algún tipo de herramienta automatizada, ¿qué usaron? Luego, ¿cómo sacaron los datos? Entonces, bueno, primero leímos el abstract y de ahí decidimos si sobrevivía. Luego, debería uno declarar, bueno, de la lista de 500, solo tales, entonces me entraron en mi base de datos, yo qué sé. Aquí, eso es lo del riesgo que les decía. Si es que van a hacer un análisis matemático, pero igual, si no lo hacen, pueden hablar luego de riesgos, de sesgos y otras cosas en la parte de resultados. Aquí tienen cosas que tienen que ver con matemáticas, de efecto. Luego esto de modelos de síntesis que los compararon entre X cosas, ¿verdad? Tienen que declarar cómo resumieron la información. El sesgo de si falta por la base de datos sería en este caso por el tipo de análisis, ¿verdad? Luego, en la selección de estudios, entonces deberían decir cuáles registros se identificaron. Podrían incluso hacer hasta un diagrama de flujo, que es lo recomendado. Luego se deberían detallar los estudios que cumplían los criterios de inclusión, pero que luego los excluyeron porque cuando lo leyeron, sí, pues no. Luego hay que citar cada estudio y sus características. Podría ser como una tablita similar a la del Excel que les presenté. Luego, si les hicieron evaluaciones de sesgo, cómo los mantuvieron, cómo los resumieron, que si hicieron estadísticas que hicieron, ¿verdad? Los sesgos, digamos, esta parte de evidencia
En la discusión deberían tener algo de interpretación general, las limitaciones, implicaciones de los resultados. Y esa es otra información que a veces se pide. Algunos pueden aplicar y otros no. ¿Verdad? Esto de conflicto de intereses a veces es importante como en las casas farmacéuticas. Y por acá abajo está el de los resúmenes, ¿verdad? Entonces el resumen está aquí en la tabla 2 que deberían incluir. Pero bueno, en todo caso, no voy a hacer más largo este video de lo necesario. Entonces ustedes pueden consultarlo y bueno, y si tienen dudas pueden consultarme o a cualquiera de los profesores y que son los responsables de ayudarles con este proceso de revisión bibliográfica. Entonces, muchachos, mucha suerte y espero que las revisiones les queden muy bonitas y que esa metodología de verdad les sirva para la vida. Y pues ahí estamos en contacto.